Es como la presentación del libro. La primera partecita, o sea, salen poquitas páginas, 58 y después, pero con eso uno tiene como para hacer la introducción. Las categorías, ¿Cómo se llama? El libro, el título, yo miro por acá como lo repensar la escatología. Listo, gracias. Mira por acá, a ver si la tenemos. A ver si lo pudiéramos bajar bien. Porque es que está muy chévere. Y ese, mira, ese es este señor. Ya tiene sus años, ¿cierto? Vale $23 en Amazon. 24, porque pues está disponible $24 en Amazon, vale. Entonces, ese vale como 50. Y el de Editorial Client. Editorial Client tiene buenos libros. Vale la pena revisarlo. ¿Usted bajó el script? Yo he entrado, pero nunca he podido bajar. Yo no me bajé uno, pero me dio pereza volver a comenzar con eso. Creo que no tienes un compacto. Me vuelve cansón eso. Acá. Bien, mis hermanitos, buenas noches para todos ustedes. Me alegra verlos por acá. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo me les ha ido? Mis queridos hermanos. Bueno, aquí ya estamos como en Casanare, hermano. Don Alexander, ya estamos en caminata como usted, hermano. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, mi hermanita Amparo, hermano Edwin, Juan Andrés, Sara, Jamie, Daniel. Bienvenidos. Hola, profe. María José, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va ahora? ¿Sí bien? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Buenas noches. Bueno, bien, bien, bien. El pastor John Alexander pareciera que se ha listo para un partido de fútbol, de baloncesto. Está bien, hermano. Me alegra verlo. Vamos a darle gracias a Dios y comenzamos este tiempo en la mano del Señor. Ahora, mi buen Dios, a ti la gloria, la honra y el poder. Damos a ti las gracias, Señor, por darnos nuevamente el tiempo para poder estar juntos acá, compartir esta clase, y podemos rogarte, Dios mío, tu bendición para todos los estudiantes, tanto los que están aquí en esta clase como están en otras clases. Pedimos toda bendición de lo alto para con mis hermanos. Colocamos delante de ti, Señor amado, aquellas personas que están pasando necesidades o situaciones difíciles. En tus manos está don Antonio, Señor, para que tú sigas obrando en su cuerpo, para que tú, Señor, sigas haciendo tu voluntad sobre él, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, clamamos, Señor amado, por una sanidad divina. Y pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que siempre seas propicio a la necesidad de toda la familia allí, en Cristo Jesús. Señor, pedimos por Alba, sus 3 hijas, Señor amado. Rogamos toda bendición para ella. Después de ya un mes que está solita sin su esposito,
Pedimos tu bendición para ella, para sus hijas, esta bendición para la iglesia, ese ministerio que están llevando a cabo. Dios mío, te ruego en el nombre de Cristo que tú seas, Señor amado, cobijándoles con tu Espíritu Santo, pero también cobijándoles, Señor amado, con que la iglesia les cobije, que tu presencia esté allí con cada hermano y hermana, Señor amado, aquellos que en algún momento sienten tantas preguntas y aún, Señor amado, dicen, ¿qué pasa con estas situaciones? Rogamos, Dios mío, que tú seas siendo propicio, Señor amado, aún a esas preguntas, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos por la familia Riascos también en Buenaventura, que tú seas obrando también sobre la familia, Señor, que tú estés obrando en la iglesia, Señor, después también del deceso de este muchacho, rogamos, Señor amado, que tengas el control de cada uno de mis hermanos allí en Cristo Jesús. Señor, así es que nos encomendamos en tus manos, y a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanitos y hermanitas, entonces tenemos un tiempo para acercarnos entonces a el estudio. Tenemos dos temas a tratar hoy que necesitamos tener en cuenta. Uno, ustedes tienen que entregar para mañana una lectura acerca del problema del mal. Ese es para mañana. Algunos probablemente ya lo hicieron, no he mirado si alguno ya lo envió. Es probable que algunos ya lo hayan enviado y todo ello. Necesitamos hablar sobre el problema del mal y también definitivamente revisar un poco lo que es la situación del ateísmo. Aclararlo un poco para que nos quede más claro el asunto y sepamos con quién estamos tratando frente a nosotros. Entonces son los dos temas que vamos a tener en cuenta en esta noche. Y pues como el tiempo se nos va, entonces nos toca trabajar de a dos temas. Tratamos de hacerlo sobre todo hoy, que es un día que es más larguito, entonces podemos tenerlo en cuenta para poderlo trabajar. Bien, mis hermanos, entonces arranquemos con el problema del mal. ¿Alguno de ustedes ya leyó algo acerca del problema del mal? Tienen que hacer una lectura de Norman Geisler. Cuéntenme un poquitico los que ya leyeron. Recuerden que trabajas para mañana, pero si alguno ya leyó, quiere escuchar un poquitico acerca de qué le quedó de la lectura, qué le gustó, qué llamó la atención, cuál es el problema del mal, por qué el mal, todo este asunto. A ver, ¿quién arranca? De los que ya leyeron. O de pronto usted Yo, no profe. de pronto usted no Listo. dice, Compañero Jaime. yo no he leído, pero yo quiero dar mi aporte frente a eso porque tengo ciertos conceptos allí. A ver, ¿quién había empezado a hablar? ¿Sara? ¿O quién fue? Sí, profe, buenas noches. Ok, mi compañero Jaime también levantó la mano primero. Primero las damas, Sarita, dale. Dicen por ahí que primero son las damas por hoy, entonces hágale. Que el hermano Jaime no se pone bravo. Bueno, gracias. Perdón. Sí, la lectura estuvo chévere. Les adelanto, les doy spoilers. Trata acerca de por qué existe el mal, por qué decidió Dios que existiera el mal, o sea, por qué lo permitió, ¿sí? Por qué existe el dolor, por qué sufrimos, por qué hay maldad en el mundo y Dios la permite, por qué Dios no quita la maldad ahora, por qué ese tipo de cuestiones las trata en la lectura. Y pues la verdad, les confieso que yo me pregunté todas y cada una de las preguntas de la lectura. Y por más que uno sea cristiano, por más que uno conozca la Biblia, por más que uno ore, por más que uno tenga fe en Dios y todo eso, ese tipo de preguntas son importantes para entender el mundo y para entender también la relación de nosotros con Dios. Y básicamente trata acerca del libre albedrío, de la libertad que tenemos, porque Dios permitió esa libertad y es precisamente esa libertad la que permite también la maldad. Entonces, eso es como un pequeñito, breve resumen de la lectura. Y pues me parece importante esas cuestiones, la verdad. Cuando terminé de leer me sentí como más tranquila porque si eran preguntas que eventualmente me estaba planteando en la vida. Entonces estuvo chévere la lectura. Gracias, Sara, por compartirnos su experiencia en la lectura. Hermano Jaime, ahora sí, qué pena conocer mi hermanito Jaime. No te preocupes, buenas noches para todos, Dios les continúe diciendo. Bueno, Sarita decía algo importante, ¿no? Bueno, los argumentos plantean, por ejemplo, dice que si Dios es Dios perfecto y creó todo perfecto sobre la tierra, que por qué existía el mal. Y pues lo que yo entendí en la lectura que decía Sarita, el mal radica
en el libre albedrío. Y me gustó mucho una definición que había ahí, que el libre albedrío era tomar una decisión entre dos alternativas por voluntad propia, sin ser forzado. Pues así parafraseando. Entonces, y las decisiones que nosotros tomamos referentes al dolor, a las cosas que nos pasan, muchas veces son nuestras propias decisiones. Y eso tiene sus consecuencias. Y la otra parte que me impactó al final es, Dios siempre es amor y Él quiere que le amen voluntariamente. Entonces, una de las preguntas era que la manera de acabar con el mal era quitarle el libre albedrío al ser humano. Y que eso no se podía hacer, porque entonces perdería el derecho a amar por voluntad propia a su prójimo y a los demás. Y la otra parte que me impactó mucho es al final, una de las partes finales, cuando nombra todas las citas bíblicas, confirmando que definitivamente el que va al infierno son las decisiones del propio hombre, cada uno de nosotros, porque la palabra lo dice. ¿Sí? Entonces, Dios siempre va a querer que se salven todos, pero nuestras decisiones hacia un plan de salvación y los que no quieren reconocer eso por desconocimiento, porque no quieren amar a Dios y a su prójimo, pues van a tener esa consecuencia. Entonces, Dios no echa a nadie al infierno, uno mismito solo se va. Fue lo que entendí así a grandes rasgos. Gracias, hermano Jaime. Muy amable por compartirnos su pensamiento respecto a la lectura. Mi hermano John Alexander. Bueno, compañeros, buenas noches. Profe, estaba pensando en una partecita de una frase del libro que dice que lo entendí así, como que Dios se arriesgó con nosotros. Al hacernos con libre albedrío fue un riesgo que Él tomó. Sí, eso es lo que decía, que fue un riesgo que Él tomó, porque precisamente al darnos esa libertad de escoger, el escoger mal era una opción, pero no, muchas veces, o sea, todas las cosas depende cómo uno las mire, porque algunos le echan la culpa del mal a Dios, pero realmente el mal es el resultado de la escogencia del ser humano, y no solamente nosotros, sino aún los ángeles, porque eso viene desde antes del ser humano, desde los ángeles. El diablo mismo, y ahí lo nombra, el enemigo fue el primero, digamos, en escoger en tener esa escogencia de libre albedrío de hacer lo malo o escoger el mal, y vivió las consecuencias y nos afectó inclusive a nosotros. Pero también ver cómo ese regalo tan, o sea, el libre albedrío es más allá, o sea, me puse a analizar muchísimo cómo el libre albedrío es más allá de lo que uno se imagina, es un regalo extraordinario, que Dios no nos haya hecho preprogramados como máquinas o como organismos ya programados para escogencia. Eso es maravilloso. El libre albedrío es maravilloso. Y otra partecita que me llamó la atención fue la parte de cómo Dios usa el mal o las cosas malas. Dios no creó el mal, pero ya que existe, en muchas ocasiones lo usa para buenos propósitos, ¿cierto? Y hay algunos ejemplos de José, de Sansón, de, bueno, algunos, de cómo usa Dios el sufrimiento y cosas aparentemente malas para su buen propósito y para formarnos. Realmente creo que eso es maravilloso cómo Dios actúa. Y algo que me llamó ya por último la atención es la parte que dice que Dios no va a, a destruir el mal, sino que lo va a vencer. O sea, que realmente la idea no es acabar el mal, no es destruirlo, sino derrotarlo. Tengo aquí mis apuntes. Entonces, el mal, quitar el mal sería quitar el libre albedrío. Entonces, el mal no hay que destruirlo o acabarlo, hay que derrotarlo. Y pues ese es el plan de Dios, derrotar el mal. Aunque todavía vivimos en un mundo perdido, y cuando sea la redención, cuando venga el reino de Dios sobre la tierra y bueno, todas estas cosas, pues ahí sí veremos entonces el resultado del mal siendo derrotado, no destruido. Gracias, mi hermano John Alexander. Muy amable por su comentario. Y bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario respecto a por qué el problema del mal? ¿Por qué el mal?
quería decir algo y es que, Le toca a Brito para que... bueno, buenas noches. Yo quería decir algo y es que el autor dice que la causa primigenia, pues no hay como una, digamos, un porqué para esa causa, es decir, por qué Satanás se rebeló, por qué hizo eso, pues no hay una justificación frente a ello, ¿no? Pero lo que sí, digamos, se puede decir frente al mal es que el mal, como todos los compañeros lo han dicho, es un tema de libertad, ¿no? Es lo que el hombre decide hacer. Y el hombre, pues, decide digamos, que tomar o hacer el mal. Es lo que plantea allí el autor, pero eso es una consecuencia de la libertad. Entonces, el autor siempre plantea varias preguntas. ¿Y qué pasaría si Dios hubiera creado a seres que no tuvieran libertad, por ejemplo, que no pudieran escoger o que cada vez que fueran a hacer el mal, pues, rechazaran el mal? Digamos que el autor plantea varios argumentos allí y todos conducen a que la libertad también es una muestra de amor, porque la única forma para realmente amar a Dios es a través de la libertad. Si Dios coarta o influye en que se ame, entonces no es amor, ¿sí? Es obligación. Hay un término que me parece fuerte que dice cuando no hay amor, creo que lo dice así, cuando hay amor sin libertad es una violación. Entonces Dios, si no permite al ser humano ser libre, pues el ser humano no podría amarlo, sino Dios violaría ello. Entonces, realmente ahí el autor da muchos aspectos, pero creo que el más importante, o dos de los más importantes, uno es el amor hacia Dios, y dos, el tema de libertad y que está asociado al libre albedrío. Gracias, Wilson. Bien, mis amados hermanos, el problema del mal es un problema que creo yo que de la Biblia nos cuenta que ha estado, no digamos desde el principio, porque pues cuando Dios crea a Adán y Eva, pues cuando crea estaba todo bien. Entonces el problema no viene realmente desde el principio como tal, ¿cierto? El problema viene adelante en las decisiones del ser humano. Pero hay que reconocer varias cosas. Cuando estamos hablando de mal, hay que tratar de mirar porque tenemos lo que llama el mal moral y el mal natural. ¿Perdón? Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Cuando decimos el mal natural, estamos hablando, por ejemplo, a los terremotos, estamos hablando de aquellas cosas que se salen de las manos del ser humano y que le es imposible manejar realmente. Entonces tenemos, por ejemplo, los volcanes, maremotos, tsunamis. Esas cosas son muy complicadas, ¿cierto? La cuestión es, ¿y de dónde sale ese mal? Y el mal moral es aquel que los seres humanos realizan por las decisiones que toman. Entonces estamos hablando de dos clases de mal. Sin embargo, pues tenemos que buscar que deben tener un origen muy cercano, un origen muy a la mano, muy junto, que tienen que ser como entrelazados. Epicuro, digamos que él empezó a pensar sobre ese asunto antes de que llegara Jesucristo. Él estaba más o menos por ahí en el año 350 antes de Cristo, perdón, más bien unos 320, 300 antes de Cristo. Está Epicuro. Epicuro es uno de los filósofos griegos. Y Epicuro hace un comentario referente a Dios y al mal. Él dice, o Dios quiere quitar los males, o es incapaz. O Él es capaz y no quiere. O Él ni quiere ni es capaz. O Él quiere y es capaz. Si Él quiere y es incapaz, Él es débil, lo que no concordaría con el carácter de Dios. Si Él es capaz y no quiere, Él es envidioso, lo que tampoco está de acuerdo con quién es Dios.
Si él ni quiere ni es capaz, si él ni quiere ni es capaz, entonces él es tanto envidioso como débil. Por lo tanto, no es Dios. Si él quiere y es capaz, lo que es correcto con la idea de Dios, entonces se pregunta uno, ¿de dónde pues se originan los males y por qué él no los elimina? Él ya estaba con ese pensamiento desde antes de Jesucristo. ¿Y cómo hacemos con el Dios que supuestamente se dice que hay un Dios? Note que Epicuro es un griego, pero Epicuro tiene una idea de un Dios poderoso. Hay una idea de un Dios poderoso en su comentario. Sin embargo, pues nosotros creemos que él sí puede y él es capaz. Sí, él sí puede y él es capaz. Entonces hay que preguntarnos, ¿de dónde entonces salió el mal y por qué no lo elimina? Que es una pregunta de Epicuro que me parece válida tenerla en cuenta. ¿Por qué él no elimina realmente el mal? Ahora, hay que recordar también que, hablando ya de los seres humanos, el mal moral que hacen los seres humanos y que también, de una u otra manera, puede afectar nuestros cuerpos. Recordando que hay un mal que afecta a nuestros cuerpos que se llaman enfermedades, ¿cierto? La enfermedad o las enfermedades pueden ser el resultado de un estilo de vida o de una dieta indebida, ¿sí o no? Entonces a veces decimos, o la gente dice, ay, yo no sé por qué tengo este problema, estos problemas del corazón, estos problemas que tengo del riñón, o estos problemas que tengo por aquí del hígado, X cosas, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos los seres humanos se llaman enfermedades. Esas enfermedades son por causa de nosotros mismos, que no nos cuidamos cuando comemos, pero sí vamos a decirle a Dios porque nos tiene aquí en este problema tan mal. ¿Sí? Creo que si nosotros nos cuidáramos realmente nuestros cuerpos y estuviéramos pendientes y comiéramos lo que es debido, muchos de los problemas que supuestamente hay en la sociedad, males, no estarían con nosotros. Solo que la libertad que tenemos tan grande nos ha llevado a nosotros a usar la libertad a nuestro antojo, a nuestra manera, y comémoslo cuanto nos imaginamos y deseamos. Y después estamos con los problemas del cuerpo. ¿Sí? Bien, eso como para arrancar pensando un poquito en la idea del mal. Pero ¿cómo podemos solucionar el problema del mal, no? ¿Cómo poder decir que el mal realmente lo podemos sacar a un lado? ¿Qué hacer nosotros para ese asunto? Bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Esa es una de las frases que nosotros nos dicen en la calle normalmente cuando nos hablan en contra de Dios, ¿cierto? Pues si Dios existe, no estuviera tanto mal. Y a veces como cristianos uno que responde frente a eso, ¿cierto? ¿Qué le digo? No, por la culpa es de la gente tan mala que hay, ¿no? Normalmente decimos eso, que no está tan lejos de la realidad la respuesta. Entonces, hay que pensar en los orígenes, ¿sí? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y en primer lugar, la respuesta sería, pensemos, o la primera respuesta que podríamos tener en cuenta es, pensemos en los orígenes. El mal realmente se produjo durante el ejercicio de la libertad. Ustedes acaban de mencionar un poco allí, algunos de ustedes que hicieron el comentario, porque cuando Dios crea al ser humano, lo crea con libertad. Dios no hace robots, o no nos hace autómatas, porque Él quiere completa libertad. Es más, dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es un Dios que tiene libertad y le quiere proveer a su representante en la tierra o a sus representantes en la tierra libertad. La libertad que Dios tiene, quiere darla también al ser humano para que sepa escoger. ¿Sí? Ahora, yo no sé si usted se ha preguntado, pero Dios también tendría que estar pensando en qué escoge, porque Él podría hacer el mal. Claro, Él conoce el bien y el mal. ¿Sí? Ahora, no es tentado, porque la Biblia en Santiago nos dice que Él no puede ser tentado. Pero Él, conociendo el bien y el mal, Él puede decidir voluntariamente si hace el bien o hace el mal.
Ahora, Dios voluntariamente ha decidido hacer el bien y ha hecho todo el bien posible al ser humano. Ah, bueno, si Dios hizo el bien, si Dios está pensando en hacer el bien, si Dios dice que hace siempre lo bueno y no hace lo malo, entonces ¿por qué levantó a los babilonios para acabar con Asiria, para acabar con Judá? ¿Por qué levantó a Asiria para acabar con Israel? ¿Por qué levanta un pueblo para acabar con otro pueblo? Porque al final la Biblia, si uno la lee, dice que Él está detrás de todo este asunto. Pues algo que decía el autor allí es que a veces el mal pequeño previene una catástrofe más grande. ¿Sí? O sea, él, por ejemplo, permite una cosa pequeña. O sea, él tomaba el ejemplo del niño con el enchufe, ¿no? Con la estufa era. La única forma para que el ser humano no cometa el mal es conociendo el mal. Entonces, él decía, un niño, la única forma para que sepa que la estufa está caliente es porque Vamos a echar una manito. mete la manito allí y después se da cuenta que la estufa está caliente, entonces ya no va a meter la mano. Es decir, ya no se va a quemar. Aún él daba varios ejemplos del dolor frente a eso, y digamos que el caso de un leproso, pero muchas veces se utiliza eso o se utilizan esos aspectos para que el ser humano, digámoslo así, vuelva al camino, Se enderece. se enderece su camino. ¿Sí? Sí. O sea, hay que decirlo, porque eso es lo que hemos visto nosotros, es, por ejemplo, ¿por qué permitió que Babilonia invadiera Israel? Por el tema de la idolatría, pero después de que Israel llega, ya Israel no vuelve a ser idólatra. Ya Israel toma una postura muy radical frente a su postura frente a Dios, ¿no? Entonces, son cosas que Dios permite muchas veces para que el ser humano no. Bien. Entonces acá Wilson nos ayuda con el comentario, ¿no? Ahora, pero yo no sé si ustedes se fijan que realmente Dios también tiene que decidir. Dios puede decidir entre hacer el bien o hacer el mal. Él nunca, la Biblia dice que nunca hace el mal. Que permite el mal es distinto. Pero Él no lo hace, ¿cierto? Que es algo que nos debe quedar claro. Entonces, al mismo tiempo nosotros, como Dios, pues Dios nos creó a nosotros con el ejercicio de la libertad. Y somos llamados a ejercer esa libertad. Mi hermanita Mercedes Quintero. Hola, profe, gracias. Bueno, eso último que estaba diciendo era precisamente lo que iba a decir. Y es que leyendo pues la lectura esta que nos dejó, este fin de semana estaba comentando con mi mamá acerca de eso y yo le preguntaba precisamente, mami, ¿tú qué consideras por qué Dios permite el mal? Entonces ella me dijo, no, es que considero que no es, o sea, que la teoría sobre el libre albedrío ha hecho de verdad, de pronto como, sí, se ha popularizado, se ha generalizado, pero para mí es la consecuencia realmente de lo que usted está diciendo ahora, y es que el libre albedrío es más bien el resultado de la libertad, pero la libertad es porque Dios, y entonces ahí vamos con la respuesta, porque Dios lo permite, y es porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y es haberlo hecho a su imagen y semejanza es libre. No, Dios no puede contradecir ese principio que desde el principio ha creado, y es al hombre a su imagen y semejanza. Así que bueno, eso me respondió mi mamá. Oiga, su mamá es sabia. Gracias, Mercedes. Ahora, ese es el punto principal. Si Dios nos crea imagen y semejanza, pues nos va a crear con la libertad que Él tiene también. Y así como Dios toma la decisión de no hacer el mal, sino hacer el bien, y hacer todo lo que hizo, dice la Biblia que lo hizo bueno en gran manera. El ser humano tiene toda la posibilidad y la decisión de hacer todo bien hecho en buena manera, porque lo podemos hacer. ¿Sí? Hemos sido capacitados, Dios nos creó de esa manera para hacer las cosas bien hechas. Que nosotros usemos la libertad para tomar decisiones equivocadas, ya es distinto. O que usemos la libertad para no hacerlas bien, ya es distinto.
pero Dios nos ofreció, nos entregó el regalo de la libertad. Y esa libertad, hermanos, los seres humanos la pueden usar como bien les parezca, porque son libres para hacerlo. Bien, eso en primer lugar. Eso en cuanto a los orígenes, la libertad que Dios nos dio porque nos hizo a su imagen y semejanza. Segundo lugar, tengamos en cuenta entonces el asunto del misterio. El asunto del misterio. Creo que la respuesta puede también estar en este punto. Tenemos en primer lugar entonces la respuesta de los orígenes. En segundo entonces la respuesta del misterio, y cuando hablo del misterio tiene que ver con que el ser humano, con libre albedrío, por lógica debe decidir. ¿Sí? Si Dios nos ha hecho a nosotros con libre albedrío, que ya aquí incluye libre albedrío directamente, que está relacionado con la libertad lógicamente, pero al hacernos con el libre albedrío, inmediatamente el hombre puede hacer el mal. No que Dios lo haya creado para hacer el mal, pero el hombre, por pura lógica, ya que Dios nos dio libre albedrío, nos hizo para hacer el bien, pero el hombre puede hacer el mal. Aunque no lo conocía y aunque no sabía nada del mal, el hombre, al ser inducido, al saber que hay algo que no puede hacer, inmediatamente ejerce su libre albedrío, y ese libre albedrío inmediatamente tiene como resultado hacer cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Y esa es la lógica del libre albedrío. El resultado es que puede tomar cualquiera de las dos opciones. Y cualquiera de las dos opciones, lógicamente que Dios acaba de mencionar cuando coloca a Adán y Eva y les dice, ahí está el árbol, ese árbol ustedes no pueden comer, pero pues todo lo demás, todo lo que hay demás pueden comer, coman todo lo que quieran, pero ese arbolito es mi objetivo. Ese arbolito me pertenece, no me lo toquen para nada. Así es que Dios se toma el atrevimiento de decir, este no, pero lo demás todo lo que quieran. Eso es lo que hace que haya el libre albedrío. Eso es lo que hace la libertad. Es a partir de allí que Dios manifiesta, mire, esta es la libertad, este es el libre albedrío. Y la pregunta es, ¿y si Dios, ¿por qué no quitó más bien ese árbol de ahí? ¿Por qué creó ese árbol? ¿Por qué tuvo que dejar ese árbol del bien y del mal ahí en el huerto del Edén? ¿Cierto? ¿Por qué? Hermanito John Alexander, denos luz, ¿por qué? No, profe, yo antes voy a hacerle una pregunta. Profe, es que el árbol, primero que todo, con el respeto de la creencia que cada compañero pueda tener, yo no creo que sea una fruta, en realidad no creo que sea una fruta masticable, consumible y digerible, creo que era otra cosa. Pero el nombre que tiene, sí me habla mucho acerca de este tema, porque no era el árbol del fruto del clima, no era el árbol del fruto de la enfermedad y la salud, no era el árbol del fruto de los colores, no, era el árbol del fruto del bien y del mal. O sea que la decisión del hombre fue como decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, como ya no algo como propiamente de parte de Dios, como que sea Dios el que dice qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que es el hombre el que toma esa decisión de decidir qué es bueno y qué es malo, y ahí es donde a criterio del hombre entonces ya empieza la maldad. Pues yo lo veo de esa manera, profe. Sí, está bien, John Alexander. Ahora, recordar que si Dios no coloca ese árbol del bien y del mal, ahora, si Dios no lo coloca, ¿dónde está la libertad del ser humano? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Sí? Entonces, es ese punto ahí lo que hace que el ser humano tenga libre albedrío y pueda tomar decisiones ya frente a él. El ser humano pudo haber dicho, no, si Dios dijo que no comía, no como, punto. Y decido creerle a Dios y me quedo con lo que Dios dice, pero mi decisión es no, y eso ya ha sido su decisión. ¿Sí? Y ese es el libre albedrío, pero si dice cómo lo pongo, pues esa es su decisión. Porque si no hay árbol, no hay libertad, no hay libre albedrío. Ese es el asunto. Entonces, por lógica, apenas haya libre albedrío, tiene que enfrentarse a tomar una decisión si lo hace o no lo hace. Eso es por lógica. Bien, en tercer lugar,
hay que tener en cuenta los propósitos amplios de Dios. ¿Sí? Esos propósitos amplios de Dios que van a tocar a su pueblo, su iglesia, que van a traer bendición futura. Y creo que aquí lo mencionó un poquito aquí Wilson, creo que también John Alexander lo mencionó, porque el texto nos habla también de cómo José sufrió al principio. Yo creo que para él fue muy doloroso el ver que sus hermanos le tenían rabia y cómo sus hermanos de pronto lo vendieron y lo alejaron de su familia. Para él fue doloroso tener que llegar a una tierra donde tienen otro idioma, doloroso tener que llegar a un lugar donde no conoce a nadie y donde lo compran como esclavo y le toca servir a las demás personas, doloroso donde le echan la culpa de todo y termina en la cárcel. Es doloroso la vida que le correspondía a él. Y dice, pero ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Por qué ese mal para este muchacho José? ¿Sí? Y aquí es donde entran los propósitos amplios de Dios, porque es que Dios no tiene propósitos inmediatos. Los propósitos de Dios son propósitos también amplios, grandes. Al final del capítulo 50, del versículo 26 o 20 o 26, José está diciendo, Dios permitió todo esto para que la poste guardar a este pueblo y ahora pudiéramos tener hambre, pudiéramos tener vida, perdón, y ya no tuviéramos que morir. Es decir, para preservar una nación o para preservar la nación que Dios está empezando a gestar. Entonces tuvo que pasar este dolor y esta angustia. Al principio no se entendía, pero al futuro, 30, 40 años después, se dan cuenta de cómo fue que Dios permitió que todo esto se diera hacia el futuro. Entonces hablamos de los propósitos amplios de Dios. Y no podemos olvidarnos que el mal, aunque viene el mal, detrás del mal están los propósitos de Dios, que a veces no aceptamos inmediatamente, ¿cierto? No es tan bonito aceptar ese asunto tan rápido, pero que la pose vamos a darnos cuenta que era bendición, que era grato, que era lo mejor que podía pasar, ¿sí? Ahora, por nuestros apegos de los seres humanos, el dolor viene. Porque estamos apegados a otros seres humanos, porque estamos apegados a una tierra, porque estamos apegados a un objeto, porque estamos apegados a algo, y el desapego hace que venga el dolor. ¿Sí? Es lo que produce más el dolor y el mal que viene sobre la persona. Es decir, a partir de allí, en el momento de desapegarse la persona de otra persona, que no queremos desapegarnos y que para nosotros no debería ser lo correcto, ¿cierto? A la postre, 5 años, 10 años después, volteamos a mirar y decimos gracias a Dios, porque si no nos hubiéramos desapegado de ahí, tal vez estaríamos en las mismas cosas. Los propósitos de Dios son muy amplios, son grandes, ¿sí? Y lo podemos ver en José, lo podemos ver ustedes también mostraron allí. La misma idea de Jesucristo a la cruz del Calvario es maldad, dolor, angustia. Sin embargo, Jesús va a la cruz del Calvario y a la postre todos dicen, ¿pero por qué? Tanto que Pedro dice, pero yo no acepto que Jesús tenga que morir. Yo sacó su espada y le quitó la oreja al otro, porque no acepta que el mal gane. Pero Jesús y su Padre están pensando en el futuro, en un propósito amplio para la iglesia, para todos los seres humanos. Y esto es importante tener en cuenta. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente hay propósitos amplios de Dios, sino que hay propósitos actuales de Dios, ¿cierto? La persona, la familia. Dios quiere que la persona y la familia sean bendecidos, pero también sean tocados, sean cuidados, ¿sí? Y aquí, ahorita estaba hablando un poquitico acerca de cómo Dios permite algunas cosas, pero para enderezarnos, para mejorarnos. Y aquí es donde entra la pedagogía hacia la madurez, ¿cierto? Esos propósitos actuales de Dios yo le llamo la pedagogía de la madurez, porque Dios está impulsando a la gente de pronto a un momento de dolor y angustia para enderezar su vida, para que su pensamiento sea cambiado, para que su manera de actuar sea distinta, para que pueda aceptar a otras personas, para X y Y cosas, ¿no? Porque Dios va a usar una pedagogía para enseñarnos a nosotros mismos algo actual, ahora mismo. Y creo que no debemos desperdiciar también esa pedagogía que Dios nos enseña a través del mal, a través del dolor, ¿cierto? El hecho de que usted vaya por la calle y se le han perdido 50,000 pesos, otro le robó el celular o cualquier cosa,
pues para nosotros es un mal grandísimo, porque pues imagínense 50.000, 100.000 pesos, que todo el esfuerzo que tiene uno que conseguir 50.000, 100.000 pesos, y viene otro y nos quita esa platica, o nos quitan el celular, o un computador, o cualquier cosa, para nosotros es un mal. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la pedagogía de Dios ahí? ¿Cuál es el propósito de esa pedagogía de Dios? ¿Qué quiere enseñarme Dios? Nosotros no pensamos en eso. Nosotros estamos pensando en el ladrón ese que nos quisiéramos tener un palo al lado para darle en la cabeza. Estaremos pensando mejor eso. Y no estaríamos pensando en qué me quiere enseñar el Señor a mí con esto, ¿cierto? Uno va por la calle y de pronto se estrelló su carro contra el otro. Ay, pero para decir yo tenía que ir para este lado, ¿qué me quiere enseñar el Señor con esto? Uno no hace esa pregunta. Uno se baja del carro y a buscarle pelea al otro porque ¿cómo así es que se atravesó? ¿Cierto? O rápidamente a pedir disculpas al otro porque, ay, que perdóneme porque yo me metí mal, pero no estaba pensando, Señor, ¿qué me estás enseñando? Y creo que es bueno hacernos la pregunta, ¿qué pedagogía, o la pedagogía que se me está usando en el dolor y la angustia, el mal, qué me quiere enseñar para mi madurez? ¿En dónde está enfocándose Dios para que yo mejore? Creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque lo necesitamos pensar. Y además, hay otro propósito, hermano don Alexander, antes de que pasemos al otro. Profe, un comentario pequeñito, es que estaba pensando que en el tema del mal, el antagonista en común que tenemos es el diablo. Entonces, en algún momento de mi vida, lo digo por mí, no por nadie más, yo como que veía que cualquier cosa que fuera mala era el diablo. Si me caí, el diablo me hizo zancadilla. Si me enfermé, un espíritu de enfermedad. Si me robaron, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces veía al diablo, o sea, yo en mi pensamiento, yo como que a veces sentía más cercano al diablo que a Dios mismo, porque sentía que toda la maldad a mi alrededor era como que el diablo, y no solo era porque pues yo pensara así, sino como que en la iglesia me enseñaban eso. Entonces, pues yo me formé así. Entonces veía al diablo como mucho y reprenda al diablo y todas esas cosas que pues que sí hay que hacer, pero a veces me perdía la oportunidad de ver esos propósitos con las cosas malas, como viendo más bien que Dios está obrando en esa circunstancia y que algo me quiere enseñar o que algo positivo va a salir. Más que todo era como sintiéndome atacado con delirio de persecución de que el diablo me está atacando. Cuando en la vida no todo es así. Precisamente hay enfermedades que son el resultado de malos hábitos. El diablo no me dio el pedazo de grasa para comerme siempre, o el chocolate o el dulce, no, pero hay cosas del mal que no, o sea, yo creo, hay cosas malas que no necesariamente su origen provienen de Satanás. A eso me refiero, ahí Dios cumple propósitos también con el mal, con las cosas malas. Decía John Alexander, el delirio de persecución, tanto que el diablo se le metía a la iglesia y lo perseguía también, y tocaba echar al diablo de la iglesia, echa el diablo para afuera, y el diablo, y supuestamente el diablo se iba, y en la próxima reunión vuelve y échalo para afuera porque nadie se entró, y todo el tiempo iba echando el diablo todo el tiempo para afuera. A veces, ¿verdad que creemos más en la presencia del diablo que de Satanás, que de Dios como tal? La presencia de Satanás es como más real para muchos que la de Dios. Y gracias hermano John Alexander por tocar eso, porque creo yo que el diablo sí tiene, claro, tiene sus cosas, tiene su culpa, claro que sí la tiene, claro que sí, pero es que a veces nosotros le echamos toda la culpa al diablo y nos olvidamos de la responsabilidad humana que tenemos como tal, en el mal, porque también tenemos una responsabilidad humana. El diablo nunca nos coloca un revólver aquí en la cabeza para decirnos, decida el mal. No, no, nunca. Nosotros mismos decidimos el mal porque así lo queremos. ¿Sí? Entonces nosotros somos muy buenos para juzgar a otros, pero no somos buenos para mirarnos a nosotros. Mire, nosotros somos buenos para juzgar a aquel que cada fin de semana está levantando el codo allá en la esquina con los vecinos en la mesa, ¿cierto? Somos muy buenos para juzgar a aquel que está cada nada echando su taquito y fumando, porque vea que cómo está haciendo ese mal tan tremendo. Pero no nos miramos a nosotros que todos los días estamos que levantamos el pedacito de chorizo, el pedacito de grasa, digo mi mamá, el pedacito de chorizo, el pedacito de jamón, el pedacito de mortadela, pues eso no nos parece que sea tan malo porque hay comida. Pero mire, ¿qué hace más daño? ¿Qué hace más daño? La cerveza, el fumar, la grasa,
Para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Pero hay cosas que nosotros queremos juzgar rápidamente y nos olvidamos de la responsabilidad de nosotros mismos como tal. Mi hermano Edwin había levantado la mano. Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Yo he estado escuchando mucho sobre el tema y me parece interesante. Yo creo que el mal se aplica según la definición que nosotros tengamos de él. Ejemplo, cuando el diluvio, para los que les estaba cayendo el agua fuera del arca, Dios era malo. Pero para los que estaban dentro del arca, Dios era bueno. ¿Sí? Y con respecto a lo que decía ahorita Johnny, con lo que decía usted, profe, yo lo veo de la siguiente manera. Cuando usted decía no todo es la culpa del diablo, yo pienso eso, ¿sí? Porque hay una construcción familiar y aún social con respecto al tema. Porque si un niño en la casa está acostumbrado a coger monedas en su casa y los papás siempre le permiten coger monedas, cuando llega la ocasión en que el niño lo lleven a la casa de algún familiar, amigo, vecino, quien sea, y el niño ve monedas encima de la mesa, el niño las toma y para los dueños de esa casa el niño está robando, pero para él no. Para los dueños de la casa él está haciendo malo, pero para él no, porque en su casa era permitido. Entonces, de acuerdo a la construcción que hubo en su hogar, él se formó, ¿sí? Existen personas que abusan sexualmente de niños que piensan y creen que no están haciendo mal, porque en la construcción de su familia eso era bueno, eso era normal, eso era algo del común. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, me doy cuenta de que parte del mal, no todo, y gran parte de eso la tiene Satanás, pero parte del mal también la tienen como hemos construido nosotros, consciente o inconscientemente, algunas costumbres en la familia que no son agradables, que no son buenas. Gracias, profe. Edwin, gracias por ese aporte. Me parece muy interesante tener en cuenta el asunto, ¿no? Porque para unos es malo, para otros tal vez no es malo. ¿Sí? Pero de todos modos el concepto del mal sí significa que algo está mal para alguien, ¿cierto? En ese sentido sí tenemos el mismo concepto. Hay algo que no está bien, que no es correcto para alguien, y eso ya sería el mal como tal. Bien, entonces, aquí hemos presentado por qué existe el mal. Entonces hablamos de los orígenes. Dios nos dio el ejercicio de libertad. En segundo lugar hablamos del misterio, el misterio del libre albedrío. Por lógica, tenemos que decidir entre una y otra cosa. En tercer lugar hablamos de los propósitos amplios de Dios. Dios tiene propósitos que no conocemos todavía, pero Él hacia el futuro los va a mostrar. Hablamos del propósito actual de Dios, que tiene que ver con una pedagogía que nos va a llevar hacia una madurez a través del dolor, ¿no? O de un mal o X cosa. Y en quinto lugar, los propósitos finales de Dios. Dios tiene propósitos. Y creo que mi hermano John Alexander lo mencionó allí en su primera intervención cuando dice el mal será vencido. La idea es que el mal sea vencido. Esa es la idea. ¿Sí? El mal sea vencido. Y el propósito final es que el mal sea vencido es que a Dios sea la gloria. Que para Él sea la gloria. Que todos le demos la gloria a Dios porque Él sí pudo vencer el mal. Y nos da el poder para vencer el mal. Se supone, bíblicamente, o al menos eso es lo que estamos creyendo nosotros dentro del punto de vista bíblico, que nosotros saldremos de aquí, de esta tierra, estaremos con Dios, ¿cierto? Estaremos con Él por una eternidad. Pero en ese lugar, creo yo, sigue existiendo el libre albedrío. Solo que el Señor estará con nosotros, el Señor estará en nuestras vidas, y entonces podremos tomar una decisión correcta y podremos vencer el mal. El mal será vencido por nosotros mismos, porque Dios estará con nosotros. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo directamente. Y es la manera de vencer el mal. Y a Dios le daremos la gloria, porque creo que es el único, bíblicamente,
que puede vencer el mal, pero que nos dé el poder para vencer el mal. Bien, preguntas hasta aquí con respecto a cómo, porque es que el mal existe. Aquí hablamos de 5 propósitos, ¿no? 5 puntos que es importante tenerlos en cuenta referente a él. Y aunque ustedes tienen que hacer la lectura, pues quería retocar un poquitín porque me parece importante, un tema interesante que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Bien, por favor, mis hermanos, estírense en 5 minuticos. 5 minuticos, las 16, a las 21 nos vemos acá, mis amados hermanos. Estírense 5 minuticos, por favor. Vale, profesor, muchas gracias. Gracias, profe.
Hermanitos, 621. 721. 721, ¿listo? ¿Estamos por acá, mis amados hermanos? Bien. De todos modos, la gente va a seguir preguntándonos un poco acerca del mal. Ya tenemos al menos unas, aunque sean unas pequeñas respuestas, cómo poder ayudar. La idea es que usted siga ampliando este punto para que sea mucho mejor, para dar mejores respuestas. Bien, vamos a mirar acá. Ya, listo. Vamos a mirar un poquitico acerca del ateísmo, mis amados hermanos. Es que una de las cosas que he visto con el ateísmo es que definitivamente el ateísmo, nosotros hemos tenido un problema con el ateísmo. Y es que así como la gente que está fuera en el mundo, ¿ustedes me están escuchando, hermanos? ¿Sí? Sí, profesor. Vale, vale. Sí, Entonces, señor. vale, gracias. La gente que está fuera en el mundo nos ve a nosotros y nos mete en el mismo bulto de todos los cristianos. ¿Cierto? Ellos nos meten en un bulto donde están testigos de Jehová, pentecostales, unitarios, nos meten donde están los, ¿qué llamo yo? Bueno, todos ese montón de iglesias. Y nos dicen, todos son el mismo grupo. Entonces la gente del mundo nos dice, ese es el mismo grupo, todos son iguales. Mismas iglesias, todas esas. Entonces nos meten dentro del grupo de protestantes y nos meten a todo el mundo general y nos dicen que todos somos iguales. Nosotros que estamos aquí adentro decimos, pero un momentico, nosotros no somos iguales. Hay diferencias entre el grupo de allí, el grupo de aquí, el grupo de acá y el grupo de acá, ¿cierto? Y tenemos algunas diferencias bastante amplias, graves, que no nos permiten estar en una comunión real con ciertos grupos específicos. Hermano, ese es el asunto que la gente ve en nosotros, pero cuando nosotros vemos de aquí para allá y vemos los ateos, nosotros también empacamos a todos los ateos en el mismo grupo. ¿Sí? Y nos decimos, todos son ateos, todos son iguales ateos. Pero resulta que es que no es así. ¿Sí? Hay diferente clase de ateísmo y yo es lo que quisiera presentarles en esta hora antes de que se acabe este tiempo. Hablarles aquí acerca de las clases de ateos que tenemos en nuestro tiempo. ¿Sí? Hay ateos según el sujeto y hay ateos según el contenido. ¿Sí? Es decir, arriba estamos hablando de los ateos de acuerdo a la persona. Abajo, de acuerdo a lo que, en este caso es contenido como tal, lo que conocen a fondo, tal, de estudio y demás, ahí podemos meter este grupo. Pero vamos dentro de estos grupos tenemos también otros subgrupos, ¿sí? Y no podemos tampoco separarlos. Entonces vamos a mirar estos subgrupos de cada uno de ellos y vamos a tratar de trabajar aquí el asunto con estos señores ateos. Entonces, dentro del grupo de ateos, según el sujeto o personal, vamos a encontrar 3 grupos de ateos. ¿Sí? El primer grupo son los ateos prácticos. Ateos prácticos. Cuando yo hablo de ateos prácticos, nos estamos refiriendo a aquellos ateos que probablemente van a una iglesia, pero salen y hacen su vida a su antojo. ¿Sí? Es decir, su vida, su testimonio, más bien, hablemos así, su testimonio es un testimonio cero, malo. ¿Sí? Un testimonio perverso en la calle. Entonces van a la iglesia, pero afuera viven lejos de Dios, a su acomodo, a su vida. Entonces ellos son ateos, pero son ateos prácticos, en este caso, ¿sí? Buscando de Dios, pero viven a su vida a su manera. Creo que es probable que conozcamos algunos de estos. Tenemos que dar nombres, pero es probable que de pronto uno que otro lo encontremos por allí. De esos que hablan de Dios, hablan bonito de Dios, pero que su vida es totalmente ajena a Dios. No quieren vivir bajo la voluntad del Señor. Esos son los primeros ateos que encontramos. Y algunos de ellos, bueno, estos ateos prácticos, algunos de ellos de pronto no dicen yo soy ateo, pero algunos de ellos dicen no, pues es que yo en la iglesia, pues yo
yo no soy tan cristiano, yo simpatizo, pero estoy ahí, ¿cierto? No se consideran ateos, sin embargo, su vida y el testimonio que dan nos muestra que son ateos. A eso me refiero. Bien. Los pseudoateos son aquellos que están en el mundo y que básicamente se enfrentan al cristiano y le dicen, yo no creo en sus dioses. Sí, eso de sus dioses conmigo no va. Pero son personas que no conocen ni siquiera quién es Dios. No saben a qué Dios adoramos nosotros. Pero ellos simplemente quieren llevarnos la contraria a nosotros porque no quieren estar en relación con nosotros. Y nos hablan de un ateísmo, pero no saben ni siquiera nada de Dios. O sea, no saben nada de eso. O sea, no saben cuál es nuestro Dios, ni cuáles son las características de Dios, ni por qué adoramos, ni por qué vamos a una iglesia, pero van en contra de Dios. ¿Sí? Esos son los pseudocristianos, los pseudoateos, perdón, pseudoateos. ¿Sí? Y estos pseudoateos, básicamente, entonces, se enfocan en llevar la contraria a todo aquel que habla de Dios. Pero no conocen nada a fondo del ateísmo. No tienen ni idea del ateísmo a fondo. Ellos creen que ateísmo tiene que ver con simplemente decir que nada de Dios y punto. ¿Sí? Esos son los pseudoateos. Entonces, no conocen de Dios, no saben de Dios, pero están en contra de Dios. Y también los encontramos, pueden ser nuestros vecinos por ahí en algunas ocasiones, ¿cierto? Esos vecinos que no tienen ni idea de Dios, en absoluto nada, pero lo niegan y no quieren saber nada de Dios. Simplemente porque creen que nosotros sufrimos cuando nos hablan de esa manera. Están los ateos absolutos. En este caso, nos estamos refiriendo a aquel grupo de ateos que sí tienen un conocimiento de nuestro Dios, saben de algunos puntos claros de Dios, pero ellos abiertamente dicen, no quiero vivir bajo los parámetros de este Dios. Sí, hay un Dios, pero para mí, como si no existiera. Él allá, yo aquí. Y no quiero vivir bajo los parámetros de Dios. Es más, son esos que en algún momento probablemente fueron cristianos o vienen de familias cristianas que crecen y se alejan de Dios, tienen conocimiento de Dios porque lo estuvieron de pronto en algún momento frente a siguiendo a Dios en algún momento, escuchando de Dios y todo eso, pero ahora crecieron y dicen, no, conozco a Dios, pero no quiero a este Dios. Abiertamente no lo quiero. Quiero vivir mi vida a mi manera, a mi gusto. Entonces acá tenemos, amados hermanos, aquí tenemos tres clases de ateos. El ateo que está en la iglesia, que supuestamente busca a Dios, pero vive a su manera. El ateo que no conoce nada de Dios, pero cree que todo es Dios, entonces para toda la ola que no, nada de Dios, cero Dios, pero no tiene ni idea de nada de Dios. No conoce absolutamente nada. Y el ateo que sí conoce quién es Dios, pero no quiere vivir bajo la sugestión de Dios, porque él prefiere vivir su vida a su manera. Estos son ateos según el sujeto, es decir, de acuerdo a la persona como tal, a su forma de vivir, a su forma de ser. A eso se refiere esta clase de ateos que están aquí. Probablemente podríamos decir que la mayoría de los ateos estarían dentro de nuestros puntos, ¿cierto? Y creo yo que si nosotros vamos a tratar de acercarnos a estas personas que supuestamente dicen ser ateas, lo que nos toca identificar qué clase de ateos son. Están dentro de este grupo, según el sujeto, son esos ateos que van a la iglesia, pero que con su vida la rechazan. Son esos ateos que simplemente no tienen ni idea de Dios, no conocen nada de religión, no conocen nada, absolutamente nada, pero pues rechazan. O son aquellos ateos que sí vivieron con nosotros, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros y ahora dicen, no quiero saber nada de Dios, quiero vivir mi vida aparte. ¿Sí? Es importante tener en cuenta cuando vamos a charlar con un ateo, porque a veces pensamos que ateo es que nos tocan ponernos a darles un montón de razonamientos grandotes para que puedan comprender, y a esto no hay que darle razonamientos. No, a esto no hay que darle razonamientos. ¿Cierto? Vamos a mirar otro grupo, el otro grupo de ateos que está acá. Estos son ateos según el contenido. Ateos según el contenido. ¿Sí? Y aquí, entonces, vamos a tener dos clases de ateos. Uno, el ateísmo negativo,
y otro, el ateísmo positivo. ¿Sí? Ateísmo negativo y ateísmo positivo. Bien, en el ateísmo negativo vamos a encontrar dos clases de ateísmo. ¿Sí? Dos clases de ateísmo dentro del ateísmo negativo. En este caso, tenemos el superficial empírico, y cuando hablamos de superficial empírico, estamos hablando de aquel ateo que reconoce bajo los estudios o dentro de su parte intelectual que no hay un Dios y pelea todo el tiempo con ese Dios que no hay Dios, y lleva su vida hasta el punto de que él se hace el dueño absoluto de su vida. Tanto es, recuerda que es un ateísmo negativo, tanto es este ateísmo que él no tiene problema con el suicidio. Es más, el fin del ateísmo negativo superficial es un ateísmo que lo lleva al suicidio. Un ateísmo que lleva al punto a la persona que mi vida ya no vale nada, mi vida no tiene sentido, yo no sé por qué estoy viviendo aquí, yo estoy, perdón la expresión que voy a usar, pero estoy quitándole el oxígeno a los demás, y entonces decide que debe quitarse la vida. Vive en un ateísmo totalmente negativo que lo va a llevar al punto de quitarse la vida, porque no hay Dios, no hay nada, y este mundo es desabrido, este mundo no tiene sentido, y este mundo no vale la pena. Ese es el Dios que está, ese es el ateísmo negativo que está acá. Es decir, podríamos decir que es un ateísmo, no quisiera usar esa palabra, pero pues a ver si de pronto alguno me ayuda con otra palabra. Un ateísmo enfermizo, que la persona llega al punto de que como no hay nada que le dé valor, no hay nada que le dé propósito, entonces, ¿qué hago aquí en este mundo? Termina en el suicidio. El otro ateísmo, también negativo, es el llamado ateísmo profundo metafísico. Este ateísmo está diciendo que, bueno, yo sí reconozco que no hay Dios, pero voy a vivir una vida con ese vacío. Es decir, quito a Dios del centro, pero no coloco nada en absoluto ahí en el centro. No hay nada en absoluto. Voy a vivir la vida como venga. Lo que se me presente, aprovecho las oportunidades, no tengo que darle cuenta a Dios y punto. Pero no coloca nada en el vacío. Deja el hueco, deja ese hueco allí, abierto. No va a meter a ningún Dios tampoco. No va a meter a ningún Dios. Porque no existe ningún Dios. Y sin embargo, esta persona pues está ahí. No es ese que lo va a llevar al suicidio. Probablemente ese no lo lleva al suicidio. Pero sí es un punto donde la persona dice, yo vivo mi vida a mi manera. Al final, probablemente ya si se encuentra enfermo, piensa en que más bien una eutanasia, algo para quitar su vida ya, pero para no sufrir en este caso. Pero no está pensando en un suicidio abierto como el otro, como el primero, que dice, pues no hay propósito en la vida, me quito todo. ¿Sí? Ese sería entonces el segundo ateísmo aquí. Y el otro ateísmo es el ateísmo positivo. Ese ateísmo positivo es aquel ateísmo que intelectualmente declara que Dios no existe, lo saca, hay un vacío entonces en el mundo porque Dios no existe, pero no deja ese lugar vacío, sino que ahora esa persona dice, voy a meter algo para cubrir ese vacío que está allí, voy a colocar algo que cubra ese Dios que supuestamente dicen que había, lo quito de ahí, pero voy a colocar algo que lo reemplace. Este ateísmo es el ateísmo que dice, quitemos los paradigmas y levantemos nuevos paradigmas. Es el ateísmo de Nietzsche. Ese es el ateísmo de Carlos Marx, donde Carlos Marx dice, bueno,
Quitemos todo, Dios no existe, pero vamos a colocar el materialismo como el centro, lo más importante de todo. Profesor, yo tengo una pregunta de acuerdo a los dos tipos de ateos. Podríamos decir que el segundo grupo es un grupo que no han tenido, o sea, que según el contenido, son ateos porque no han tenido una experiencia o un conocimiento de la existencia de Dios. Mientras que los primeros son ya personas que rechazan a Dios aún sabiendo que Dios está. Sí, este segundo que está aquí, este segundo grupo de contenido, básicamente son aquellos intelectuales que de pronto se han metido en el asunto de investigar un poquito y llegan al punto de concluir definitivamente Dios no existe, no lo veo por ningún lado, porque se dejan llevar más por cuestión de la razón. Estos se dejan llevar por la razón abiertamente, ¿cierto? Entonces, porque se dejan llevar por la razón, entonces terminan diciendo Dios no existe. Esos ateos que están acá, de contenido, esos ateos que están aquí de contenido, son aquellos ateos que nacen del racionalismo, la época del racionalismo, del modernismo, y ahí se desprende. Pero digamos que si ellos en algún momento ese racionalismo que ellos tienen es confrontado con la realidad de Dios, automáticamente ellos cambiarían su posición. O se volverían o entrarían en el otro ateo. Es decir, sí, yo conozco a Dios y sí sé que por ahí está, pero no me interesa. Por ejemplo, este grupo que está acá, hablando, por ejemplo, de este ateísmo positivo de contenido, son aquellos que llegaron a ser cristianos. Por ejemplo, Karl Marx, Darwin, Nietzsche y otros tantos, ¿cierto? Ellos vienen de un contexto judío, sus padres eran judíos, ellos tienen un conocimiento de Dios, de la Biblia. Pero cuando crecen, sus estudios les llevan a un punto de decir, no, definitivamente entiendo que Dios no puede existir. Ahora, los estudios que ellos hacen, porque es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, los estudios que ellos hacen, normalmente los han hecho más o menos aproximadamente en el año 1800, donde está todo el revuelco de la crítica bíblica. Pero creo que es algo que definitivamente ayudó para que se profundizara el ateísmo. En el tiempo de 1700 y 1800 aparece la crítica bíblica y desmenuzan totalmente la Biblia, diciendo esto no lo escribió Moisés, esto no lo escribió Mateo, esto no lo escribió Fulano, esta parte de la no existe acá. Y entonces van con algo que se llama todo lo que es la hermenéutica crítico-histórica. No sé si ustedes han escuchado eso, histórico-crítica o crítico-histórica. Y ellos trabajan la crítica de forma, la crítica literaria, la crítica de tradiciones, las diferentes críticas, haciéndole un estudio a la Biblia para saber qué es verdad y qué no es verdad. Ellos no están pensando en el contenido del libro. Ellos están pensando en cómo fue que se creó ese libro y si realmente fue original o no es original o fue retocado después. Entonces ellos están más llevados al punto de si realmente eso fue dado por Dios o no. Y después de todos los estudios que hicieron en el año 1800, la crítica bíblica, bíblica y todo, terminan diciendo que la mayor parte de lo que está en la Biblia no es cierto, no es verdad. Esto lleva a muchos cristianos a decir, entonces yo no sigo siendo, yo voy a dejar el cristianismo, yo ya no sigo creyendo en Dios. Muchos dejaron de creer en milagros, muchos dejaron de creer en la resurrección de Jesucristo, muchos dejaron de creer en el Cristo histórico. Y aún predicadores, muchos predicadores, también se acercaron a decir, oiga, ¿yo qué voy a predicar ahora? Entonces más bien trataban de predicar algunas cositas, pero su predicación era una predicación profunda porque ya iban a predicar, ¿sí? Entonces todo esto hizo que de una u otra manera estas personas terminaran diciendo, pues si la crítica histórica me dice que la Biblia no es verdad, entonces yo, ¿para qué creo? Termina metiéndose en el ateísmo positivo o negativo, cualquiera de los dos aquí en este asunto, pero esto los lleva a decir, bueno, el ateísmo negativo dice, bueno, pues esto entonces, ¿a qué quedamos? Estamos aquí en el mundo simplemente por estar, quitémonos la vida, empírico superficial, o aquel que dice, no, pues vivamos
Ese hueco ahí, no hay nadie, no hay nada. Entonces, si vivamos lo que nos venga, lo que venga trayendo la vida y ya, se acabó el mundo cuando terminemos al final. O el ateísmo positivo, donde dice, bueno, Dios no existe, pero entonces coloquemos algo que realmente sí pueda darnos un propósito. Y entonces colocan el materialismo, o colocan los nuevos paradigmas, o colocan cualquier cosa que les pueda dar propósito a su vida y siguen adelante. Entonces, este ateísmo es el resultado de la crítica histórica que se le hizo a la Biblia, crítica bíblica, el resultado de la crítica bíblica que se hizo en los años 1800, y al final terminó mucha gente creyendo en este ateísmo. Es un ateísmo intelectual, ¿sí? De razón, mientras que los primeros, o sea, el primer grupo, tiene que ver con un ateísmo que es un ateísmo simplemente de aquí, del corazón. Un ateísmo que yo no lo quiero, yo eso no es razonado, sino simplemente es de la acción como tal. Entonces son las dos clases de ateísmo que hay. La pregunta es, cuando nos acercamos a una persona que de pronto dice que no cree en Dios, tenemos que tratar de revisar de qué clase de ateísmo estamos al frente, qué clase de ateo es el que está al frente mío. Es una persona que definitivamente es ateísmo positivo, que definitivamente estudiado intelectualmente llega a un punto de decir, es que no existe Dios, desde el punto de vista intelectual. O simplemente es aquel ateo que simplemente dice, no, yo no creo en Dios, yo no quiero creer en Dios y punto. Pero no sabe ni por qué, ni para qué, ni nada de esas cosas. ¿Hasta aquí está claro, mis hermanitos, o no? ¿O está muy enredada la pita? Hermano John Alexander levantó la mano. Y aquí va a hablar Wilson, y ya le doy la palabra al hermano John. Yo hacía esa pregunta porque, digamos, la idea nuestra también es llegar a esos ateos, ¿no? Alcanzar esos ateos. Entonces, yo lo veo así, lo entiendo así. El que ha razonado, es decir, el que considera a Dios como por la razón, de que no existe Dios por la razón, él tiene que comprobar a través de la razón de que hay un Dios. Y aquel que no considera a Dios, o más bien no entiende a Dios por el corazón, es decir, porque es que yo nací así, mi familia... Por cuestión de sentimiento. Por cuestión de sentimiento. Digamos que es una persona que debe conocer a Dios a través de una vivencia, es decir, a través de algo que rompa esa cotidianidad que él tiene para poder reconocer a Dios. Bien, o sea, lo considero así, porque bueno, aquí podemos hilar más fino todavía. Pero hay algo que sí me parece crucial o me parece tremendo en todo este tema del ateísmo, es que ya aquel que conoce de Dios, que sabe de Dios, pero en sus decisiones no quiere seguir, no va, ya es una persona que prácticamente, podríamos decir, ya está todo, o sea, ya es decisión de él, ya no podemos hacer nada. Sí, más complicado porque es por libre albedrío toma la decisión abiertamente de decir, no quiero ahí, ese camino no lo quiero. Ese sería más abierto a decir ese punto, ¿cierto? Ahora, con respecto a la primera parte, de aquellos ateos que son ateos pues, por cuestión intelectual, ustedes han escuchado a un señor llamado Bullman y también un señor llamado Karl Marx, Karl Barth. Son teólogos de finales del siglo pasado y principios de este, bueno, ya estamos hablando de el siglo pasado. Ellos nacieron a finales de 1800 y terminan muriendo después de 1950. Fueron grandes teólogos. Y estos teólogos, también predicadores, dicen que llega un punto en el que nosotros no podemos hablarle a la gente que está afuera, sino solamente predicarles. Y que si Dios no hace nada, ya es cuestión de ellos. ¿Sí? Llega el punto en que yo diga, dicen, no, es que ni para qué usar la apologética, no usemos la apologética. Estos dos que les acabo de mencionar, Karl Barth y Bullman, los dos
van contra la apologética. Dice, no podemos hacer apologética con gente que no quiere escuchar. Además, claro, no tienen que entender el contexto que ellos vivían. Están viviendo en un mundo donde la teología liberal se levantó de manera impresionante y donde empezó a haber un ateísmo profundo. Entonces no habían como las bases bíblicas todavía para poder enfrentarse a una situación como esa. Lo intentaron hacer desde su punto de vista, pero no fue tan fuerte como se esperaría, pero lo intentaron. Entonces ellos decían, no, con ellos no hay que hacer apologética. Más bien, prediquemos el evangelio y si Dios tiene misericordia que lo salve y no, pues tal vez se fueron. Eso era lo que ellos estaban pensando. Hermano John Alexander. Profe, dos cosas. Uno, que la mayoría de los ateos con los que he podido compartir y en su momento debatir, son ateos que vienen, la mayoría de ellos son por malas experiencias que tuvieron, ya sea de infancia, de juventud, de un mal testimonio de alguien, o sea, más por heridas en su corazón que por un razonamiento de llegar a la conclusión de un ateísmo. Creo que tenían algunos de ellos tenían razones suficientes como para decir, hombre, esto es la religión, o sea, la religión les hizo daño, a veces de iglesias cristianas, malos testimonios, cosas, y es como más bien ese ateísmo como el resultado de esas heridas, ¿cierto? Y es difícil llegar al meollo del asunto, a profundizar y llegar a esa conclusión, pero en algunos casos sí, y hacerles entender que el hombre falla, los hombres fallamos, pero que Dios no. Y otra cosa, en algún momento de mi vida estuve compartiendo con un ateo, pero él era de esos que bien preparados, yo creo que era de ateísmo positivo, bien por razonamiento, y a cualquier argumento que yo le daba, él tenía la respuesta. Me sentí muy superado por su razonamiento al punto en que yo pues casi como aquellos dos predicadores, yo digo, no, solo la misericordia de Dios puede cambiar a este hombre, pero en algún momento yo le hice una pregunta, le dije, hagamos de cuenta entonces por estadística que Dios puede existir o no puede existir, entonces existe un 50% que sí, un 50% que no, por lo tanto, si usted no cree, está arriesgando como a la cara y sello su eternidad y tal. Y me dijo, yo quisiera creer, me dijo, de todo corazón yo quisiera creer, pero mi razonamiento me lleva a entender que no existe. Entonces, como decía el compañero, creo que hay cierto tipo de ateos que realmente por conceptos, por convencerlos, no vamos a llegar a convencerlos. Es que necesita una experiencia. Y yo quedaba entonces en el dilema del huevo y la gallina, profe, porque yo decía, si Dios se manifiesta donde hay fe para creer en Dios, entonces el ateo necesita tener fe para que Dios se manifieste en la vida de él, o Dios se manifiesta en la vida del ateo y luego se forma la fe para creer que sí existe. No sé si me hice entender, pero yo quedé con ese caso, quedé en ese dilema. Ese punto que acaba de decir John Alexander fue lo que le pasó a C.S. Lewis. C.S. Lewis es ateo. Y llegó una noche en la cual Dios tuvo que revelarse a él. Y él dijo, Señor, si tú llegas a existir en algún lado, déjame verte. Y ahí conoció a Dios. O sea, Dios lo lleva hasta encontrar, yo no he hecho lo coloque esa manera, Dios lleva a una persona hasta la espada y la pared. Allá, tiene que decir, y tiene que coger el libre albedrío. Yo le di el libre albedrío, escoja aquí, ¿qué quiere usted? ¿Se va a suicidar o me da la oportunidad? Y algunos ateos se suicidan. Otros dicen, Señor, pues, si tú existes, mira a ver qué vas a hacer, déjame ver. Y llegan al punto de permitir al Señor. C.S. Lewis fue uno de esos. ¿Sí? Y si ustedes, creo, Greyle, el autor que también toca leer, él también fue ateo anteriormente. Entonces creo que Dios sí se ha manifestado a ateos para mostrarles que Él sí existe. Ahora, después, o sea, Dios tiene propósitos con eso, ¿no? Un ateo que se convierte, hermano, es una voz, es una piedra que resuena más duro. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Mañana continuamos y charlamos sobre otras cosas, a ver qué tiene el Señor en el nombre de Jesucristo. Ánimo, mis hermanos, envíen por favor el trabajo de la lectura para mañana. Hay una lectura para mañana, por favor, háganle, tienen tiempo o ya tienen bases para un poquito más de comentario. Y adelante, bendiciones para todos.
Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, compañero. Gracias, Dios le profe. bendiga, Compañeros. profe. Profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno.